Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo que você está prestes a ver a minha entrevista, entre aspas, com o Instituto Espanhol de Arquitetura do México. Eu contei um pouquinho da minha experiência com o Prêmio Félix Candela e do projeto do qual eu fui finalista, com a Escola Guarani Bia. Vocês perceberão que tem algumas coisinhas porque eu tentei gravar minha tela, então tem hora que vai aparecer. Para eles não tava aparecendo, obviamente, mas eu naquela adrenalina acabei esquecendo que como eu estava gravando a minha tela, né, apareceria algumas questões ali na frente de vocês. Então, mas dá para ver tranquilamente, tá? Depois deixa. Ah, e vou deixar a entrevista completa, tá? Não só a minha, mas a dos outros participantes, inclusive os que ganharam, tá? São projetos fabulosos. Mas vou deixar completinho. Aí você, né, vê até onde você quiser. E deixa aqui nos comentários para mim saber sua opinião. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a empezar con esta sesión de 3 de 3. Yo me llamo Jesús Rubio, soy director del Instituto Español de Arquitectura. Y hoy, el día de hoy, vamos a tener a 3 equipos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a empezar con esta sesión de 3 de 3. Yo me llamo Jesús Rubio, soy. Vamos a tener a 3 equipos finalistas, finalistas y ganadores de la 5ª edición del Premio Félix Candela de Hombre de Maíz. Y bueno, hay dos equipos españoles, ¿no? En esta edición del Premio Félix Candela, en la 5ª edición, el premio se repartió entre 3 equipos. El jurado decidió que había 3 propuestas que, siendo diferentes, en realidad eran muy parecidas y en cuanto a calidad y en cuanto a la filosofía que había detrás de ellas. Y decidió repartir el premio entre 3, de los cuales 2 equipos los vamos a tener hoy. Un equipo de Granada, un equipo de Toledo, y vamos a tener a un finalista de Brasil, ¿no? Que es João Paulo Guimarães Rosa, ¿no? Ellos nos van a contar un poco el proyecto con el que ganaron o quedaron finalistas, y después vamos a generar un pequeño conversatorio sobre la cultura de concurso. Como sabéis, el Instituto Español de Arquitectura convoca el Premio Félix Candela desde hace 7 ediciones, estamos ya en la 7ª edición, la edición actual es Babel. Y es una pedagogía de hacer arquitectura en español. Es una gimnasia intelectual que le sugerimos a las personas que están o ya en la práctica profesional hasta 40 años o que están estudiando, y en general, porque también tenemos la figura de los tutores, de seguir pensando la arquitectura como un lugar mental. Nos parece fundamental porque de ahí nutrimos en general la práctica de nuestros proyectos, o es para nosotros la mejor forma de seguir nutriendo la práctica de nuestros proyectos o de la arquitectura para que sea la mejor arquitectura posible. Entonces, bueno, pues yo sin más le voy a dar la palabra a Joao. Joao Paulo Guimarães Rosa es un arquitecto, joven arquitecto brasileño, muy talentoso. Participó en la 5ª edición del Premio Félix Candela, una propuesta que ahora nos va a contar, y además actualmente sabemos que es participante, porque nos lo has contado, del Premio Félix Candela de la edición actual de Babel. Entonces, bueno, no nos vas a contar nada de eso, porque de eso todavía nadie debe saber nada y le corresponderá al jurado verlo. Y nos vas a contar sobre todo de tu participación en esta 5ª edición de Hombre de Maíz, que se trataba de hacer una escuela de campo. Así que sin más, Joao, te doy la palabra. Ok. Bienvenido. Posso iniciar a apresentação? Sí, adelante. Vou compartilhar aqui. Tá tudo certo? Tá vendo, né? Tá. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de pedir, caso eu corra um pouquinho por causa do tempo, que vocês me chamem a atenção para que a gente, né, faça se compreender. Meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista, sou um arquiteto brasileiro, resido atualmente em Brasília, na capital do Brasil. E é muito, eu acho que Brasília é muito significante para mim na minha história, porque é uma cidade projetada, uma cidade moderna, né, projetada
pelo Lúcio Costa, que é um arquiteto urbanista que nos deixou já, mas tem o Oscar Niemeyer também, que faz parte, que eu digo que eu brinco que é a trindade da arquitetura, que é o Oscar Niemeyer, Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa e o Bule Marx, também tem uma projeção internacional. E eu acho que isso tem muita influência na minha arquitetura. Falando um pouco especificamente né, desse meu trajeto aqui também, a gente tem algumas publicações, então a gente foi recentemente finalista, como foi dito, do Prêmio Félix Candela, da quinta edição. A gente também foi finalista junto com a minha colega Liliana, do Prêmio da Design Class em Nova York. E a gente tem 2 publicações também no Guia B, que inclusive foi com a Escola Guarani Bia. O IAB é o Instituto de Arquitetos do Brasil, e anualmente ele, junto com os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ele gera uma cartilha com... Eles escolhem, na verdade, projetos que estejam participando, corroborando com essa ideia dos ODS, e eles selecionam projetos a âmbito nacional, né, e cria-se essa cartilha. E a gente entrou para o guia, e tem essa publicação também no Guia IAB. Então aqui é um pouquinho do guia, né? Eu acho importante falar desse guia porque, de alguma forma, ele vai contar um pouquinho também dessa história do projeto, do concurso, do que a gente acredita, por isso até eu trago ele aqui. Mas a gente vai desenvolvendo aqui ao decorrer desse... Mas só para contar um pouco dessa trajetória. Bom, então esse é o nosso projeto, a Escola Guarani Bia. É um projeto que a gente, quando eu digo enquanto estúdio, que eu participo sozinho desse concurso, mas é um projeto que a gente tem muita alegria, assim, de estar, principalmente aqui, dividindo esse espaço com vocês, né, com os colegas. Acho que também é super importante a gente falar sobre arquitetura, né, principalmente em espaços de qualidade como esse. Então, novamente, eu agradeço. Mas a escola em si, a gente é muito feliz com esse projeto porque ele deu para a gente essas publicações, né, essa notoriedade, mas, sobretudo, foi um processo muito gostoso de se fazer, então a gente vai falar um pouquinho dele aqui também. Bom, deixa eu só mover aqui, que eu não estou conseguindo ler aqui. Acho que a gente pode começar um pouquinho falando sobre o porquê que eu participo do Prêmio Félix Candela, né? Eu conheço, eu acho que pelo site do ArchiDaily, eu entro na aba concursos e vejo o Prêmio Félix Candela e leio o edital e algo me chama muita atenção, né? É aquele título que tem ali como Retorno ao Campo. Então, o homem do milho, né? O homem que retorna ao campo. Isso me chamou muita atenção. É quase que um movimento contrário do que se vem acontecendo, né? Ou seja, num registro histórico a gente tem, na verdade, o contrário, aonde se tem essa movimentação do campo para as metrópoles, né? Para as grandes cidades. Pensar nisso de forma contrária foi um desafio e, sobretudo, do campo intelectual mesmo, de pensar como se daria isso. E é importante dizer isso porque isso norteou também o processo criativo de concepção desse projeto. Então, não só pensar como isso aconteceria, mas de forma prática, como que a morfologia desse projeto se daria a partir dessa perspectiva, né? E então foi uma espinha dorsal mesmo, assim, foi um caminho que a gente seguiu. E aí, como resposta a isso, eu acho importante dizer também que a gente buscou pensar como que seriam essas respostas do âmbito cultural, ambiental e técnico, né? Como que isso se daria na prática. Então, e aí a gente busca a arquitetura como também uma ferramenta de resposta, né, às condicionantes pré-existentes, né, desse local. Então, pensando em questões, né, a gente fala desse retorno ao campo, dessa parte mais filosófica, se é que a gente pode, de alguma forma, colocar assim, e isso, claro, é importante, norteia o projeto, mas existem questões que são mais tangíveis, né, são mais presentes. Então, como que a gente daria resposta para uma área de um contexto rural, com uma paisagem como essa, e com essas condicionantes pré-estabelecidas? E aí, eu acho que é importante dizer também aqui que a gente tinha como objeto, né, do concurso projetar uma escola. Esse era o desafio principal.
Mas não era só uma escola, então tinha esse raciocínio crítico por trás. Então, como se faz uma escola? Tem essa questão do homem do milho, né? Então, do retorno ao campo, isso tudo era de alguma forma complexo. E aí essa resposta também, né, juntando tudo isso que eu estou dizendo, dessa parte mais filosófica com essa parte mais técnica, a gente vai construindo o projeto. Só que primeiro nasce o projeto e essa parte da concepção desse campo mais filosófico, a gente vai tentando maquinando isso, costurando isso ao mesmo tempo que a proposta vai nascendo, né? Porque, de fato, como eu disse, é complexo e a gente não tinha de prontidão uma resposta. E vocês já vão entender por que eu estou explicando isso, fazendo esse preâmbulo aqui. E aí a gente também busca, né, como para responder tudo isso, agora indo para uma parte mais prática. Então, quando eu falo para vocês dessa questão dessas condicionantes, né, que vão condicionar o processo criativo, a gente pensa, por exemplo, na zona bioclimática, né? Então, essa zona específica do Brasil, esse clima, esse bioma, como que isso está se dando ali nessa paisagem que não é uma paisagem urbana, é uma paisagem rural. Como que será o impacto dessa construção naquele entorno? E aí vem essa resposta dos povos originários. Então, no decorrer desse processo, eu me dou conta de que se tem, e nas minhas pesquisas também, eu encontro uma tribo chamada Guarani-Mibia, que está espalhada pela América Latina. Existe povos aqui no Brasil, existe no Chile, se eu não me engano, no Chile, no Brasil, em outros lugares. E eles têm fábulas riquíssimas sobre o milho, né? Eh, e aí isso é muito importante para o projeto, porque eles têm essas fábulas, eles fazem ritos importantes, né? Isso faz parte da vida deles, como que eles, né, se conformam ali como sociedade. E, sobretudo, aquela resposta que eu tanto procurava também. Então, como que essa população retorna ao campo sem ser tirano com aquele lugar, sem degradar aquele lugar? Porque o que a gente percebe hoje com os problemas que a gente tem, né, urbanos, nas grandes capitais, principalmente com a questão da sustentabilidade, né, a gente, de alguma forma, é muito tirano com esses espaços. Então, como a gente retorna ao campo sem ser tirano com esse espaço? E aí a resposta, né, a gente traz como solução que a resposta está com os povos originários, que, percebam, eles se sentem de alguma forma pertencentes àquele lugar a tal ponto que é como se fosse um organismo vivo, né? Eles não são aquém daquele espaço do qual eles habitam, muito pelo contrário. Eles são quase que um organismo que, portanto, fazem parte daquele bioma, daquele ecossistema, né? Eles estão integrados. Então, é uma correlação muito justa, né, entre natureza e ser humano. Então, a escola propõe que essas pessoas que retornam ao campo, que elas tenham contato com esses povos originários para que eles consigam, né, fazer isso de uma forma, essa transição de uma forma mais adequada, talvez. E aí o sistema construtivo, né, falando um pouco da parte mais técnica, vem dessa leitura também. Então, como que a gente faz uma escola numa área, quase que uma mata fechada, e como que a gente vai relacionar essa linguagem plástica, esse visual dessa paisagem, como que isso vai se conectar? Então, a gente pensa também que a gente não quer ser tirano com essa paisagem, que na verdade a gente quer que essa arquitetura ela seja mimetizada, né, que ela se integre com o seu entorno, então que ela flua, né? Então aqui a gente utiliza a taipa de pilão. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Ai, desculpa. Eita. Ah, é porque, peraí. Tem um monte de coisa na minha tela. Então a gente utiliza a taipa de pilão, que é um sistema que vem da terra. Então a gente tem um material em abundância aqui, né? Então que é a terra. Então a gente utiliza e tem outras questões técnicas, né? Então a taipa de pilão ela tem uma resistência mecânica muito grande à compressão. Então a gente tem essa parte de cima, que é uma parte de um mirante. Então a gente apoia essa grande lâmina aqui em cima dessa taipa. Essa estrutura, vocês vão perceber que ela é uma estrutura leve, porque ela vai sustentar basicamente essas aletas aqui, que são como brises, né? Para proteger a edificação e aí, novamente, uma resposta bioclimática. Então a arquitetura ela vai se formando para a gente nesse sentido de respostas
né, as condições pré-existentes. Que mais? Acho que a gente pode avançar aqui. E aqui um corte dessa edificação, e esse corte eu acho que ele é importante para a gente porque ele mostra um pouco dessa relação com esse interno e externo, né? Essas respostas bioclimáticas para esse contexto. Então, eu lembro também que quando a gente avalia essa arquitetura que os povos originários produzem, né? A gente vê que tem uma qualidade térmica muito grande, né? É um saber ancestral, é uma arquitetura vernácula, né? Vernacular, e que, portanto, eles têm qualidade. Então, isso foi uma preocupação durante esse processo também, né? Envolver o nome deles de alguma forma nisso, era necessário que se desse uma resposta à altura deles. Isso foi uma preocupação muito grande. Então, essas aletas, né, dessa cobertura, ela vem para dar uma resposta climática para essa edificação. E aqui cria-se esse mezanino, esse espaço superior aqui, para que se tenha conexão. Então, aqui é uma área de convivência. Aqui em cima são as salas de aula. E aqui tem um pátio, a gente vai conseguir ver em outras imagens aqui. Aqui foram as pranchas enviadas, né, para o concurso. Então aqui eu conto um pouquinho dessa relação, dessa história, né, dos povos originários. É que eu falei para vocês lá no começo também dos povos originários e que isso vai sendo feito, costurado junto com o processo de concepção do projeto. Eu explico isso porque ao olhar essa arquitetura, geralmente as pessoas relacionam com ocas e, na verdade não, assim, foi talvez uma feliz coincidência, mas como eu disse, a estrutura já estava pronta e depois os povos originários entram como uma resposta mais filosófica, mas isso vai sendo tão costurado com o processo que parece que foi uma unidade pronta, né? Mas na verdade não. Aqui, e aí não só a planta, né, como que se implanta isso, então tem realmente uma estrutura muito parecida com as, né, com as estruturas indígenas, né, e que novamente não foi uma coisa pensada, mas uma feliz coincidência. Então aqui são os módulos, né, cada módulo desse especificamente, ele é composto por um uso específico, então a gente tem laboratórios, aqui a gente tem as salas de aulas. A imagem não vai ter tanta qualidade porque é a prancha pronta, né? Mas que tá um tamanho desproporcional da apresentação. Mas aqui só para vocês entenderem. Então, a gente tem as salas de aulas, aqui uma sala criativa e aqui tem um auditório. Aqui são a gente tem a parte do alojamento. Então, alojamento feminino, alojamento masculino e aqui é o centro refeitório. Então, é uma escola de permanência, né? Isso é importante. Aqui a gente tem a quadra esportiva e um pouco desse pátio, como se dá esse pátio aqui. Aqui eu acho importante essa imagem porque ela conta um pouquinho desses ritos, né? Dessa ideia central do concurso mesmo, dessa parte filosófica da coisa, né? E um pouco para contar, tá mais detalhado na prancha, mas ela representa um pouco desses ritos que eles fazem com a passagem do milho, né? Então, existem rituais, existem fábulas incríveis, assim, que eu infelizmente não vou ter tempo de contar aqui para vocês, mas existem fábulas, eles têm histórias que uma pessoa, ao final da vida, vira uma espécie de milho, tem todo um rito. Isso não é uma coisa inventada, isso existem tribos hoje, né, século XXI, que estão é, perpetuando esses ritos, né, passando, né, de ancestral e perpetuando mesmo a sua cultura, né? Aqui é outro corte, aqui a gente tem uma imagem do terreno, né, como seria implantado, então percebam que realmente é uma vegetação densa. E aqui esse corte ele tem algumas informações importantes. Primeiro que a gente faz um tratamento também, que eu acho que é super importante a gente ter essa visão sistêmica da arquitetura, de como que, novamente, como que isso vai ser implantado naquele lugar, né? A gente se preocupa muito com esse impacto ambiental, como que a gente vai fazer isso de uma forma mais sofisticada do ponto de vista técnico, né? Para que não se gere um impacto ambiental, ou pelo menos que se mitigue isso.
Então aqui a gente tem um tratamento de águas cinzas, e aqui do outro lado a gente tem uma TEVAP, que é uma estação de tratamento de evapotranspiração, que basicamente é um sistema anaeróbico, onde as bactérias vão tratar, né, esses dejetos com esse círculo de bananeira, tem uma questão, isso vira adubo depois. Então, essa preocupação sistêmica é muito importante para a gente. E aí a gente tem essa representação gráfica, né, desses fósseis, dessas raízes. Isso também não é uma mera ilustração, não é uma mera é, só para deixar o corte perspectivado bonitinho, não, muito pelo contrário. É também para mostrar dessa questão que a arquitetura ela tem essa complexidade de se pensar no lençol freático, de se pensar, né, nesse impacto que ele vai gerar no bioma, seja na zona bioclimática, seja no bioma, seja né, nessa visão mesmo que a gente tenta pensar como arquitetura, né? Então isso é importante. Aqui a gente tem uns detalhamentos. Então, esse diagramazinho aqui é para explicar um pouquinho que a gente tem as placas fotovoltaicas, né, para tentar deixar a edificação autossuficiente nesse sentido, aqui alguns detalhamentos. Aqui essa imagem não está tão legal porque ela está desformada, mas aqui é um detalhamento dessa estrutura aqui, que essa estrutura, na verdade, é uma estrutura de MLC, madeira laminada cruzada, e revestida com placa cimentícia, né? Então a gente tem um deck, tem toda uma estrutura, ela é como se ela tivesse atirantada, então aqui a gente não dá muito para ver, mas basicamente a gente está explicando como se dá essa estrutura, né? Que é essa estrutura aqui de cima, né? Como que isso aqui se sustenta. E aí, para finalizar, que eu acho que está dando meu tempo, É, para contar uma coisa para vocês, que quando eu estava participando desse concurso, eu mostrei esse projeto para um amigo, tinha acabado de enviar, e aí ele me diz assim, João, é uma arquitetura muito experimental, eu acho que a Carla Joaçaba ela vai gostar. E um parênteses aqui, né? A Carla Joaçaba participou como jurada do Prêmio Félix Candela. Ela e o Gustavo Trabo, são dois brasileiros que para mim, no caso, não eram os jurados internacionais, eram os nacionais, né, para mim. Então, e são arquitetos que eu admiro. A Carla Joaçaba, ela fez um projeto recentemente do lado do Norman Foster, na Bienal de Veneza. E aí ele falou, eu acho que ela vai gostar da sua arquitetura, porque é uma arquitetura experimental e eu acho que ela dialoga com isso. Isso ficou ecoando na minha cabeça e eu acho que isso nos interessa, essa arquitetura experimental. E isso me gerou uma certa reflexão. E também tem uma frase do Oscar Niemeyer que ele diz assim, que você pode até não gostar de Brasília, que Brasília tem um contexto, né, porque é uma cidade moderna, projetada, e aí ele diz, você pode até não gostar de Brasília, mas você não pode dizer que viu coisa antes parecida. E aí é interessante isso, porque eu acho que esse lugar também nos interessa. Claro, não com uma pretensão de deixar algo espetacular, assim, algo, não nesse sentido, mas de fazer uma arquitetura que seja experimental, de fato, uma arquitetura que responda às condicionantes pré-existentes, né? Que esteja ligada com os aspectos socioeconômicos e culturais, mas que também tenha essa força de ser algo experimental, algo, não digo inovador, porque a gente não tem essa pretensão de inventar a roda, mas algo que realmente faça sentido para a gente e contribua de alguma forma para a construção da arquitetura contemporânea. Então é isso, muito obrigado. Muchas gracias, Joao. Estupenda presentación. Obrigado. Y estupendo también el apasionamiento, ¿no?, con el que nos has contado el proyecto, la forma de participar, cómo lo tomaste, ¿no?, y cómo te metiste al fondo, ¿no? Y además esa relación, efectivamente tuvimos un jurado internacional, Carla Joaçaba, Já pues sabe. efectivamente para ti es nacional, es local, para todos los demás era internacional. Sim. Y es una persona sensible y un referente que seleccionó además tu proyecto. Pero tuvimos también a Federico Soriano, tuvimos a Manuel Cervantes, tuvimos a Héctor, eh, otros arquitectos mexicanos, tuvimos algunos otros arquitectos españoles de nivel internacional. Y fue, yo creo que
ese equipo del jurado fue fundamental para seleccionar y para seleccionar y para ver detrás de vuestros proyectos el importante valor que tenían, ¿no? Entonces, nada, felicidades. Después veremos si hay algunas preguntas. Vamos a dejarlas hacia el final y yo creo que le vamos a dar la palabra a, a Guillermo y a Paco. No está Lourdes. Ellos son este equipo de Granada, son egresados de la Escuela de Arquitectura de Granada, que es una de las escuelas más importantes que hay actualmente en España. Y participaron también con una propuesta de escuela de campo que ahora nos contarán con un enfoque muy particular. Eh, y fueron ganadores ex aequo. Ellos fueron ganadores ex aequo. En esta edición, el jurado, a propuesta de Federico Soriano y de Manuel Cervantes, decidió que había tres proyectos que eran igualmente ganadores. Y en esta ocasión el premio se repartió entre estas tres propuestas. Hubo una mención y, por supuesto, los finalistas que ya habíais sido reconocidos en la fase anterior, ¿no? Pues nada, Guillermo, Paco, os doy la palabra. Vuestra es la audiencia y, bueno, para disfrutar también con vuestro proyecto y con vuestra experiencia concursando. Gracias. Genial, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, queríamos agradecer que nos invitaseis y también por seleccionar nuestra propuesta y premiarla. La verdad nos dio mucho ímpetu porque, bueno, teníamos la ilusión de participar en este concurso, nos pareció muy interesante y el hecho de que alguien te lo premiase, al fin y al cabo, te empuja a seguir continuando, ¿no? Significa que lo estás haciendo bien y eso es bonito. Entonces, bueno, nosotros vamos a empezar presentando un vídeo que realizamos durante la segunda fase del concurso. Es un vídeo muy breve, pero que creemos que resume muy bien la idea de nuestra propuesta. ¿Vale? A ver, he enviado una solicitud para presentar. Creo que está presentando Joao. Peraí. Listo, no sé si ya podéis. Ahora sí puedo, ahora sí puedo. Bueno, digamos que nuestra propuesta partía de una premisa muy clara, ¿no? Digamos que nosotros le dimos una vuelta filosófica al concepto y creemos que el vídeo lo expresa muy bien. Así que empiezo con esto y ahora sigo comentando todo. Sembrar, regar, cuidar, recolectar, almacenar, producir, distribuir, consumir, autogestionarse, producir material o combustible, protegerse del viento o del clima, adaptarse a las estaciones, al calendario, construir un paisaje respetando las dinámicas de la naturaleza, posicionarse según los vientos predominantes, las montañas o la proximidad a un río o una fuente de agua. Vivir en el campo, con el campo y para el campo. Lejos del modelo de enseñanza al que estamos habituados en la ciudad, el hombre que vuelve al campo no puede aprender lejos de él. No puede encerrarse en un aula. No puede separarse de la tierra, el barro, la lluvia, el agua o la vegetación. Nuestras aulas son el exterior y las construcciones responden a infraestructuras agrícolas necesarias para la producción, colocándose en el territorio siguiendo una lógica acorde a los procesos agrarios. Sistemas constructivos tradicionales que trabajan el adobe con tierra del lugar o la madera de las choperas cultivadas son tratados como soluciones contemporáneas que nos acercan a la memoria del lugar y a un mejor y más sostenible empleo de los recursos, basado además en la economía circular, principio sobre el que se sustenta esta nueva sociedad. De esta manera, el programa educativo se basa en el propio trabajo de campo, en la experiencia, tanto agrícola como constructiva o productiva. Un nuevo modelo de sociedad autosuficiente y respetuosa con el entorno vuelve a revitalizar los territorios baldíos y abandonados.
Bueno, bueno, yo creo que este vídeo resume muy bien nuestra idea. Nuestra idea y nuestra premisa de lo que debería ser una escuela de campo. Porque claro, digamos que la quinta edición del Félix Candela, de Hombre de Maíz, yo recuerdo que planteaba un texto bastante interesante, que a nosotros nos daba pie a imaginar una sociedad utópica de, digamos, los humanos del presente que vuelven a su lugar del pasado, ¿no? Digamos, vuelven al campo. Pero claro, no retornan a él sin todo el conocimiento que ya tenían. Entonces, claro, nosotros pensábamos una escuela de campo. Pero claro, el campo no se enseña en un aula. Nosotros somos del sur de España, somos 3 integrantes del equipo, de Granada, Almería y Jaén, que son 3 diferentes zonas. Y digamos que cada una de ellas se encuentra bastante arraigada al campo, a su memoria y a su forma de trabajarlo. Entonces, pensábamos que la manera más fácil, sencilla, digamos, importante de enseñar el campo, ¿no? Y de hacer una escuela de campo era imaginarse trabajando en él, ¿no? Viviendo en él y con todo lo que ello te proporciona. Por lo tanto, esta fue nuestra primera lámina, queríamos que fuese radical, porque nuestra premisa también era radical, o sea, el campo no se enseña en un aula. Por lo tanto, no queríamos hacer una escuela de arquitectura formalmente, ¿no? Entendiendo como una arquitectura formal de un edificio con una forma, sino que queríamos que toda nuestra sociedad, que nos imaginábamos, acabase siendo la propia escuela. Esta lámina, digamos, es un calendario cronológico en el que nosotros mostramos cada franja y cada franja y cada color es un cultivo, ¿no? Su duración de la franja, digamos, con su arco, ¿no? Su circunferencia muestra el tiempo en el que está cultivado, los colores que se solapan son los cultivos que se pueden cultivar juntos y al fin y al cabo es también nuestro programa educativo. Nosotros, digamos que elegimos un sitio, elegimos un lugar y en base a ello elegimos los cultivos que se podían llegar a propiciar allí. Porque claro, esto iba a ser lo que realmente derivase nuestra sociedad y lo que fuese nuestra escuela de campo. Entonces, claro, nosotros elegimos 3 grandes cultivos, que serían los principales, los que sustentarían nuestra sociedad, los 3 grandes pilares, que son aquellos que realmente se encuentran durante todo el año y nos producen alimentos, nos produce materiales de construcción, ¿no? Y también genera una infraestructura ligada al paisaje, ligada al territorio y también acaba estando ligada a la arquitectura que desarrollábamos. Esto se trata del viñedo, las uvas, los olivos y los chopos o álamos, ¿vale? Que al fin y al cabo son estos grandes círculos, el morado, el verde más oscuro y el verde más clarito. Pero claro, también era muy importante dónde nos situamos. Recuerdo que no se nos permitía decir el sitio donde nos situamos, pero sí teníamos que elegir unas coordenadas. Elegimos un sitio, digamos, otra vez retrotrayéndonos digamos, como a la antigüedad. O sea, nosotros, ¿qué sitio elegimos? Pues un sitio que tenga agua, ¿no? Por lo tanto, tenemos que encontrarnos cerca de un río. Necesitamos un sitio que acabe teniendo buen soleamiento, que sea fértil, por lo tanto, elegimos un valle. Y luego, aparte, también que tuviese memoria. Memoria en el sentido de que pudiésemos agarrarnos a elementos, ¿no? A elementos ya existentes, ¿no? O a cultivos predominantes en la zona, por antiguos habitantes que se encontraban allí, que nos permitiesen desarrollar esta sociedad que nosotros creábamos. Es por ello que nos situamos en Almería, en el río Andarax. Toda la sociedad y la escuela de campo se produce en este valle fértil, ¿vale? Donde, por ejemplo, situamos las choperas, ¿no? que acabarán siendo los árboles que produzcan la madera de nuestros edificios, ¿no? En la parte más baja. En la ladera derecha, que es esta, encontramos los viñedos, porque se encuentran asociados a una arquitectura excavada, ya presente en la zona, que acaba funcionando como las bodegas. Además, por el solamiento y por los vientos predominantes del sitio, acaba siendo el mejor lugar. Y en cambio, la otra ladera, que sería toda esta zona de aquí, es la dedicada al olivo. Que el olivo, digamos que necesita una tierra más árida, más secana, ¿no? Y esta zona, por soleamiento, contexto, era la mejor. Claro, nosotros, como escuela de campo, ya habíamos digamos, dado una vuelta total a nuestra premisa. Por lo tanto, la escuela de campo era también la sociedad, era todo. Al fin y al cabo,
queríamos generar una arquitectura, una infraestructura que supiese adaptarse al contexto, autogestionarse, siempre respetando las dinámicas naturales. Es por ello que toda esta trama pues, se le acaban añadiendo toda la infraestructura de cada uno de los procesos de cultivo. Por ejemplo, generábamos unas balsas de decantación en las que toda la agua que se utilizaba en esta sociedad se iba decantando, se iba filtrando, y luego esa misma agua se acababa utilizando para regar los chopos, porque se riegan por inundación, y entonces ya esa agua, al estar regada por los chopos, se filtraba totalmente y se devolvía al río. Al fin y al cabo, todo era autogestionado, sostenible, economía circular, porque claro, luego esta madera de los chopos, cuando estaban crecidos, porque se cultivaban, digamos, por tandas, para que cada año hubiese una nueva parcela lista para cortar, o sea, llevar al aserradero y construir las viviendas. Al fin y al cabo, todo era un proceso que nos parecía que explicaba mucho mejor lo que realmente era nuestra sociedad del campo y la propia escuela. Al fin y al cabo, los cultivos, los diferentes procesos, las infraestructuras que se generan del agua, de los viñedos, de los chopos y del olivo, era el programa educativo, ¿vale? Al fin y al cabo, el campo no se puede enseñar sin experiencia y no se puede enseñar sin, como hemos dicho en el vídeo, sin el barro, sin la lluvia, sin el sol, sin las hojas, sin el cultivo. Al fin y al cabo, creíamos que era muy, o sea, pues muy contundente, digamos, como ligar todo esto a un territorio. Claro, Vale. sí. En relación a lo que dice mi compañero, es verdad que, bueno, la idea y un poco también, digamos, en contexto de lo que era el concurso, la idea de una escuela de campo. Claro, volviéndonos a nuestras raíces, como ha dicho el compañero, que somos de provincias, digamos, de Andalucía, que son provincias, digamos, agrarias. Pues claro, eso te lleva al tema de que, bueno, ¿dónde se enseña el campo? Porque si realmente echa la vista atrás, a día de hoy a lo mejor sí pues se cae un poco más, digamos, de espacios donde se enseña, pero que realmente al fin y al cabo el campo se acaba enseñando en el propio campo, digamos, en esos campos de cultivo, en esa infraestructura que ya pueden ser, como hemos planteado nosotros, infraestructuras eh, de agua, de tema de sistema de cultivos, de tal. Y con esta propuesta, pues bueno, también fuimos un poco pícaros, hay que decirlo, porque hemos elegimos en su momento el emplazamiento que, bueno, que un poco mejor nos vino, porque controlábamos y porque la topografía, el tipo de emplazamiento y tal, pues iba de la mano o ayudaba, digamos, a que se desarrollaran pues estos tres cultivos, digamos, estas tres explotaciones, digamos, agrícolas en el que, pues, como son el olivar, la vid y el chopo, que en su conjunto, cuando estudiamos varias propuestas, pues no cerraban ese ciclo, digamos, ese círculo de esta sociedad y eran unos pilares muy buenos y muy válidos para, pues bueno, para comenzar la nueva sociedad de trabajo en el campo, claro. Sí. Y en base a eso, pues ya fuimos escribiendo, digamos, nuestro discurso que simplemente pues, se fue escribiendo solo con el propio, con estas bases, con el paisaje, con esa vuelta, digamos, a los orígenes de lo que era el campo y cómo se iba autoabasteciendo, pues, que era totalmente sostenible, que ahora se lleva mucho ese término. Y pues bueno, y esto fue un poco ese reflejo que al fin y al cabo fue de una vuelta a los orígenes, un poco llevado a la actualidad. Claro. Y también, claro, al fin y al cabo, para nosotros lo importante era no generar una arquitectura que llamase la atención, sino que nosotros le damos la importancia al cultivo, ¿no? Al campo, tanto como a la arquitectura. Y la arquitectura se entiende por cómo es el campo. Si nosotros, en vez de habernos situado en Almería, hubiese sido a lo mejor, por ejemplo, en otro sitio de Europa o en América, pues a lo mejor no hubiese existido el chopo, no hubiésemos utilizado el chopo o el olivo, hubiese estado el maíz y algún otro tipo de árbol, y seguramente la respuesta de la escuela de campo habría acabado siendo diferente, porque respondería a otro contexto. Al fin y al cabo, a nosotros nos parecía muy importante el contexto y la mirada al lugar. Tanto, digamos, como en la climatología, ¿no? En las cosas más fenomenológicas, sino también en la memoria. Por ejemplo, al fin y al cabo, la implantación de todos estos tipos de edificios no responden solamente a algo meramente formal, sino que muchas de estas parcelas agrícolas que encontramos aquí
¿no? Existían ya. Por lo tanto, nuestra arquitectura se adosa a ella, digamos como se suma más, acaba siendo una capa. Tenemos la capa del agua, la capa del cultivo, y digamos como una capa de arquitectura que lo único que hace es complementar, no lucha contra la naturaleza, sino que se ayuda de ella. Además también, pues, ligándolo también a toda la cultura mediterránea del patio, del agua, y digamos como un background que nosotros encontrábamos aquí en Andalucía. Claro, luego ya en la siguiente lámina producíamos un acercamiento. Y volvemos un poco a lo mismo. Al fin y al cabo realizábamos una sección paisajística, más que arquitectónica, de cada uno de los cultivos predominantes que teníamos. Pero le damos la misma importancia al cultivo, al terreno, que a la arquitectura que producíamos y procesamos. Al fin y al cabo, la arquitectura tiene que funcionar con el lugar, y si generábamos un edificio, pues lo colocábamos alineado a la zona de agua, ¿no? a la acequia de agua que producía el riego, y también para proteger de los vientos predominantes que entraban por el valle, para proteger al cultivo. O, por ejemplo, en el caso de los viñedos, que se encontraban en ladera, pues siempre al cabo están asociados a su infraestructura, que son las cuevas. Por lo tanto, generábamos con la propia tierra que sacábamos de dentro un edificio que acababa cerrando la bodega, ¿no? Y luego ligábamos siempre al sol y a la sombra, ¿no? Generábamos espacios de recogimiento. Pero al fin y al cabo era como un poco intentar ligar siempre la arquitectura con el paisaje, y generar una simbiosis entre ellos. Porque al fin y al cabo creemos que no se entiende una cosa por separado de la otra. ¿Vale? Entonces, pues al final cada arquitectura respondía a unas necesidades, respondía a un contexto. Por ejemplo, la de las choperas, pues los árboles, como hemos dicho, se riegan por inundación, y luego se tiene que realizar su poda y se tiene que realizar su transporte al aserradero. Pues claro, al fin y al cabo la arquitectura respondía a estos elementos. ¿No? O, por ejemplo, al fin y al cabo, las balsas de decantación que se iban produciendo, al fin y al cabo, es que le damos como la misma importancia a la infraestructura que la arquitectura per se. O sea, eso para nosotros era muy, muy importante. Y luego, si generábamos de alguna manera arquitectura, estaba muy ligada a la cultura constructiva, al material, a las sensaciones, y siempre como intentando asemejarse a lo ya existente, ¿no? A lo mejor cogíamos madera de chopo y generábamos una pérgola que parecía, cuando estabas dentro de ella, te da la sensación de que estabas debajo de un viñedo, ¿no? O a lo mejor intentábamos siempre, a lo mejor que los muros que colocásemos estuviesen a la altura de los cultivos, que, digamos, una arquitectura desapercibida, en consonancia con el paisaje y respetando todas las dinámicas de ella. Claro, al final lo que planteábamos es que la propia arquitectura ayuda a esa sociedad a convivir, digamos, con el campo, juntando que simplemente que esa arquitectura sea un complemento para sacar el máximo rendimiento a los recursos, a aprovechar los vientos, a aprovechar el tema de la altura de los árboles con el agua. Finalmente nos ayudaba, simplemente era como un elemento de transición para llevar esos orígenes naturales a una sociedad un poco más actual, digamos, pero ya llevándolo al siguiente nivel, claro. Claro, y además también os lo decimos por si estáis participando en esta edición, que al fin y al cabo a nosotros nos ayudó mucho el no imaginarnos una forma, ni imaginarnos no sé, una situación final, sino hicimos mucha búsqueda, nos leímos muchos artículos, buscamos muchísimos ejemplos, y al final la respuesta fue la que fue. No fue una decisión nuestra porque sí, sino fue la que nos dio el sitio, la que nos dio el lugar. Digamos que esto fue un camino en el que fue llevando, ¿no? Y teníamos como muy claras también como ciertas ideas, pero de una base que no hablaban de la forma, sino, por ejemplo, a la hora de ya adentrarnos más en la construcción de un edificio, ¿no? De formalizarlo, pues no queríamos que, por ejemplo, pues teníamos claro, por ejemplo, que todos los muros iban a ser hechos de tierra del lugar. Por lo tanto, ya teníamos una lógica constructiva. No podemos hacer grandes luces, no podemos tener grandes ventanas, por lo tanto todos los espacios van a acabar teniendo una crujía y van a acabar siendo iguales. Porque al final lo que da sentido a ese espacio, lo que convierte esa habitación en un dormitorio, acaba siendo como el hábitat uno, ¿no? Y lo mismo que lo que una parcela agrícola la acaba convirtiendo en un cultivo de tomates o en un maizal, acaba siendo el que tú decides
de manera premeditada cultivar eso ahí, ¿no? Pues nosotros pensábamos que eso iba a ser lo mismo, queríamos que una arquitectura que se fundiese con el entorno y que fuese horizontal en su tratamiento sin ser categórica. Digamos, que no hubiese ningún espacio que estuviese por encima de los otros. Igual que en el territorio ocurre lo mismo, no hay ninguna parcela que importe más que las demás, sino que cada una tiene su forma de ser, ¿vale? Y al fin y al cabo también nos importaba mucho el integrarlo. O sea, nosotros nos basamos mucho en Bernard Rudowski, que fue un arquitecto que se afincó en Andalucía y trabajaba mucho en la habitación exterior. Y bueno, este fue el último formato y creemos que, no sé, la importancia del dibujar, de investigar y, digamos, generar una filosofía y que los pilares del proyecto sean fuertes, más allá de luego la resolución formal. Y no sé si Paco quiere... No, vamos, concluir con que finalmente los últimos dos formatos han sido como formatos de ejemplos de, por ejemplo, secciones que hemos visto de esa relación del paisaje con la arquitectura y diferentes modelos, diferentes respuestas que, claro, que son respuestas que tienen más que la arquitectura así clara, sino unas bases y en base a esas bases, ese entorno, a ese lugar, la arquitectura pues va dando una respuesta y se va organizando y se va construyendo por sí sola con las mismas influencias que ese paisaje, digamos, y esa necesidad le va dando. Entonces, pues ya hemos puesto este ejemplo, como a lo mejor se podía haber visto otro de otra manera en el mismo lugar, pero con diferentes, digamos, cultivos y tal. Al fin y al cabo, son elementos que dan una respuesta a una necesidad, un poco. Sí. Bueno, os animamos a participar y espero que haya sido útil nuestra explicación. Muchas gracias, Guillermo y Paco. No, fantástica explicación, muy bien contada y yo creo que da cuenta de por qué resultaron ganadores, ¿no? Fíjate que en esta edición de la quinta edición del Premio Félix Candela, efectivamente, como decís vosotros en vuestro lema, el campo nos enseña, el propio campo es un aula, ¿no? Que tenía un poco que ver con un tema de dos ediciones anteriores, que era el de la Casa del Ágave, ¿no? Donde lo que tratábamos era de dirigir la mirada de los participantes desde el instituto al paisaje, ¿no? Y la manera de involucrar memorablemente y afectivamente a los participantes, que en esa edición eran fundamentalmente todavía de México, era encontrar ese personaje, que era el árabe en ese caso, que que tenía una identidad propia que daba sentido a todo un universo cultural en México y América. Y en este caso de vuestra edición de Hombre de Maíz, nuestra intención era dirigir de nuevo la mirada al campo, pero en un sentido en el que entendiésemos o en el que pudiésemos imaginar que, que fuera posible una sociedad netamente rural. Es decir, habíamos salido de esa pandemia, donde mucha gente se había dado cuenta que podía trabajar en el campo, esa gente urbanita que estaba viviendo en las ciudades, se podía ir a trabajar en el campo, aire puro, aire fresco, comidas orgánicas, directamente en las ciudades de la tierra. Y nosotros pensábamos, sí, pero para que aportéis a una sociedad netamente, aportéis vuestro conocimiento a la construcción de una sociedad que nosotros idealmente pensábamos que debía seguir siendo netamente rural, en contraste con una sociedad netamente urbana. Es decir, ¿es posible esa existencia de un hombre de campo, de una sociedad netamente rural, que no tenga que aspirar a ir a la ciudad para encontrar el sustento ni su realización en la vida? Podemos luchar contra eso que el mercado y los poderes nos tratan de decir, ¿no? Que hay que estar en la ciudad y construir en la ciudad para verdaderamente ser personas. Y nosotros decíamos, no. Y si vamos al campo, respetemos el campo y construyamos con nuestro conocimiento en una sociedad que se entiende desde el campo y desde la naturaleza. Entonces, vuestro proyecto perfectamente encajaba, como el anterior de Joao y como el que ahora nos contará Juan, encajaba perfectamente, y yo creo que eso el jurado lo entendió,
encajaba perfectamente en esa construcción del pensamiento de una arquitectura además de en el campo, sin jerarquía, ¿no? Porque habéis dicho, pues en los árboles como las edificaciones o la arquitectura, pues tienen la misma importancia, porque todas construyen a una ordenación, fíjate, a una ordenación rural, ¿no? Entendida no desde el punto de vista, entendida desde el punto de vista en el que el campo podría funcionar como, como un espacio, como, como un entorno rural, ¿no? O sea, si tenemos los programas de desarrollo urbano y los planes de desarrollo urbano, deberíamos de tener los programas de desarrollo territorial o desarrollo agrícola, donde esa programación, ese planeamiento naciese perfectamente del entendimiento de cómo la Tierra funciona y cómo la Tierra, la topografía y la topología de las cosas ubicadas en la Tierra pueden hacer que sea más productivo para ser más eficiente y para que contribuya al bienestar de las personas que habitan el campo. Sería fantástico poder hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, todo eso estaba, yo creo que lo habéis hablado y estaba detrás, oculto en vuestras palabras. Y yo creo que ahora Juan nos lo va a terminar de confirmar, ¿no? Juan González Blanco es arquitecto egresado por la Universidad de Castilla-La Mancha, una escuela muy joven, la Escuela de Arquitectura de Toledo, pero no por joven de creación quiere decir que sea eh, mm, que luche en un territorio más desfavorable. Sí, creo que es una de las escuelas que hoy podríamos decir, para mí personalmente, la escuela más importante, digo, salvando la escuela de Granada, por supuesto, sin aquí molestar a nadie, pero bueno, me toca un poco la fibra sensible porque yo soy manchego. Entonces, que tengamos en España una escuela como la Escuela de Toledo, con unos profesores tan magníficos, con un programa eh, docente que trasciende la burocracia académica, administrativa y que verdaderamente pretende formar arquitectos que hagan arquitectura, pues me llena de mucho orgullo y que tuviéramos entre los premiados de la quinta edición a alguien de esta escuela, pues eso, descubrir que había detrás a alguien de esta escuela era fantástico. Así que nada, Juan nos habla desde Alemania, que está allí trabajando en un despacho muy importante y nos va a contar su propuesta con la que ganó ex aequo junto con Paco Guillermo y unas chicas francesas que no las hemos podido tener en esta ocasión, pero probablemente las tendremos en otra. Ganaron la quinta edición del Premio Félix Candela. Pues Juan, bienvenido, muchas gracias, adelante. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Procedo a compartir. ¿Podéis visualizar mi pantalla? Sí. Un momento, me gustaría hacer esto pantalla completa. Bueno, sí está bien, yo creo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me siento profundamente afortunado de poder participar en esta charla. Muchas gracias al Instituto Español de Arquitectura por invitarnos y por darnos esta oportunidad para compartir nuestros proyectos y sobre todo también por generar comunidad y encuentros entre personas de lugares muy distintos, pero que compartimos preocupaciones muy similares en torno a la arquitectura y en torno al mundo en el que vivimos actualmente. Yo quería contaros la propuesta con la que fui galardonado como primer premio junto a mis compañeros. El proyecto se titula Queñual, una escuela para la siembra del agua. Y el proyecto se articula en torno al árbol, el queñual, que proviene del quechua kiwiña y que significa retener, por sus capacidades de retención del agua. El queñual comprende como un conjunto de especies, es un conjunto de especies de árboles y de arbustos que crecen en el territorio andino y que por su robustez pueden crecer en elevaciones altas de hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. Estas son algunas fotos del árbol. Como podéis ver, el entorno, se trata de un entorno montañoso con escasez de agua,
El árbol tiene como una corteza que va como por capas, ¿no? Y luego además tiene como estas hojas que a través de sus capilaridades van captando eh, el agua del ambiente y la van filtrando a través del árbol y las raíces al subsuelo. Entonces, bueno, el concurso fue también para mí como una oportunidad y un proceso de exploración, porque el lugar que elegí no tenía nada que ver con mi entorno inmediato. Entonces fue como lanzarme a la aventura de descubrir un sitio en relación con el árbol y en relación también con un continente como es Sudamérica, porque el queñual es una especie que va creciendo por toda la cordillera andina y los bosques de queñuales van dibujando como ese paisaje eh, tan, con una topografía tan cambiante, ¿no? Entonces este dibujo representa como esas zonas en las que va creciendo el árbol, que comprenden países como Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, que es el país donde yo decidí finalmente empezar esta escuela de agricultores. Entonces, en el contexto actual de escasez de agua y de cambio climático, el proyecto se enfrentaba como a estas cuestiones, ¿no? Ahora, debido al incremento de las temperaturas, ya que nos encontramos sobre el grado y medio, 1,65 grados, si mal no recuerdo, desde el 2023 con el fenómeno del Niño, que especialmente afecta a Perú y que en este 2024 nos mantenemos aún en temperaturas récord. Ha habido como un salto y eso causa inestabilidad en el clima, ¿no? Se producen sequías acompañadas luego de grandes inundaciones y luego también la pérdida de los glaciares, ¿no? Que hace que haya una gran escasez de agua en muchos países, no solo en Perú, por supuesto, pero Perú es uno de los más afectados. Y en ese sentido surgen luego las comunidades campesinas que, que, que recuperan estos paisajes y a través de construcciones vernáculas y a través de la protección de los ecosistemas y de los bosques, permiten como mantener la vida, sostener la vida en el campo. Entonces, en ese proceso de exploración llegamos como a la cuenca hidrográfica del río Cañete, uno de los muchos ríos eh, que convergen en el Pacífico en Perú. Y en esa cuenca se encuentra la Reserva Paisajística Nor-Yayos Cochas, donde se sitúa la Escuela para la Siembra del Agua. ¿Y por qué se sitúa en este paisaje? Bueno, no solo por su gran valor paisajístico y por el entorno, que es un entorno que a mí, yo nunca he estado en ese lugar, me lo he tenido que imaginar de alguna manera y a través de fotos, pues uno intenta como ponerse en el lugar, ¿no? Y la verdad es que sorprende la naturaleza, las montañas, los andenes y esos lagos donde brota el agua y que actualmente se encuentran en peligro, ¿no? Por la situación de la crisis climática. Entonces, haciendo como un zoom in, cambiando de escala de esto de la cuenca hidrográfica al entorno más inmediato del territorio, descubrí como este pueblo abandonado, el pueblo antiguo de Huaquis,
que se encuentra sobre un cerro a 3.750 metros sobre el nivel del mar. Y este pueblo fue abandonado hace 100 años y sus habitantes decidieron trasladarse al valle, en un entorno muy cercano al pueblo. Entonces sigue viendo como esa relación de los actuales habitantes del pueblo con las ruinas del pueblo antiguo. Y el nombre de ese pueblo es el pueblo Miraflores, que se encuentra más al este, bajando toda la ladera por un camino empedrado. El pueblo antiguo de Huaquis se trata de un poblado, un asentamiento de origen pre-inca, por el que han pasado distintas culturas y han dejado como su huella, pero hoy en día solamente quedan las ruinas. El camino de acceso al pueblo se produce por, por este precipicio, ¿no? que une también el pueblo Miraflores, situado más en el valle, donde las condiciones eran un poco mejores para sus habitantes, ya que disponían de un acceso más directo al agua. En ese entorno también se sitúan como una serie de andenes que se llamaba antiguamente el Gran Maizal, entroncando también con el tema del concurso del hombre de maíz. Se trata de como 50 hectáreas de maizales que actualmente se encuentran en desuso, y el objetivo del proyecto era también recuperarlos, ¿no? Entonces, la propuesta a nivel de territorio eh, parte de recuperar ese entorno, no solo a través del árbol del queñual, sino también a través de unos canales de agua que recogen el agua de lluvia. Se trata de un sistema pre-inca llamado amunas, y son canales que dibujan la topografía y recorren todo el paisaje y van trasladando el agua a pequeños reservorios que reciben el nombre de cochas. Entonces, la estrategia como a nivel de territorio era como generar como esos canales a distintas alturas y luego conectarlos con el pueblo para poder devolverle el agua y la vida al lugar. Esta es una imagen de una amuna, y allí en Perú las amunas son también un instrumento para la agricultura, ¿no? Porque siembran el agua. Entonces, dentro de ese contexto climático también montañoso, en el que cada vez los periodos de lluvia son, en contraste con los de sequía, mucho mayores, partido como de un estudio de cómo esta red de canales podían interactuar con las quebradas existentes de agua y con los ríos, con ese cruce de ríos, ¿no? Y cómo los canales en el periodo de lluvias pues se llenarían y poco a poco irían filtrando el agua al subsuelo, y entre como distintos tipos de cochas, de reservorios, algunos también irían filtrando como el agua en el periodo seco, y otros reteniéndola para uso agrícola o uso humano. En esta sección de paisaje se puede ver como a distinta cota de diferencia entre cada uno de los canales de 100 metros, el agua se va filtrando al subsuelo, va alimentando como ese nivel freático. Y ese agua que se va filtrando no solamente tiene un impacto directo sobre el paisaje inmediato, sino que va recargando el acuífero y va llevando el agua hacia las poblaciones de cotas más bajas, como puede ser Lima, que sufren también de esta escasez.
Este sería como el plano del conjunto. Entonces aquí se puede ver como, como ese paisaje de andenes que se van entrelazando con las amunas y con los caminos que propongo una serie de caminos que vayan conectando las amunas y el pueblo con el paisaje y con todo ese conjunto de plataformas agrícolas. Y en esa red también el árbol juega como el queñual, juega como un papel articulador. El proyecto se va como enraizando y los árboles también contribuyen como a generar pequeños microclimas en el entorno y también a retener el agua y a filtrarla. Y con ello se genera como estos pequeños bosques y alineaciones de queñuales. Al final el proyecto propone como abarcarlo todo, no solo la parte agrícola, sino también como la parte más como natural, ¿no? De los bosques. Y eso también contribuye a mejorar los cultivos que se proponen a través de pantallas de árboles que también protejan a los cultivos de los vientos. Esta sería una imagen desde el Cerro Huamanchurco, que es donde se encuentra el pueblo antiguo de Huaquis, con su iglesia y su torre, que son los dos elementos representativos del pueblo y que se encuentran en la cota más alta. Y luego se puede ver cómo solamente quedan unas pequeñas construcciones que con el tiempo se van perdiendo debido a la lluvia, a la erosión y a la maleza que va creciendo en el entorno. Eh, Esta sería como una vista desde la plaza de la iglesia y de la torre, y ya aproximándonos más como al interior, ¿no? De cómo fue el abandono de este enclave. Entonces, en la escuela llega al pueblo y el pueblo se convierte en la escuela. Y en esa red el agua llega de las amunas que recogen el agua de la lluvia y la van trasladando como a las distintas plataformas existentes del pueblo y van llenando los espacios de vida y de los usos nuevos de la escuela. No se trataba de recuperar como todo el pueblo, sino como ir hilvanando como las distintas aulas y espacios habitacionales de la escuela y recuperar una tipología de arquitectura inca, que son las canchas, que son como agrupaciones en torno a un patio. Y en este caso se trata de la propia cocha, el propio reservorio el que ocupa ese espacio de patio y que se rellena de agua en los periodos de lluvia y poco a poco se va filtrando. Entonces el pueblo se va organizando como entre estas dos amunas y luego en sentido vertical el agua va como distribuyéndose entre los distintos espacios. Se propone también recuperar espacios como la iglesia y reconvertirla en templo, un templo para el agua, el antiguo hospital, la biblioteca, una cárcel que había en el pueblo. Y luego el árbol también articula con esa red de queñuales la calle transversal, la calle principal transversal del pueblo. En ese sentido aparece luego el alzado y aquí se ve cómo las ruinas se van recuperando con el programa de la escuela y cómo a distintos niveles se va organizando la enseñanza sobre el pueblo y sobre el paisaje. Y entre medias van apareciendo esos cultivos de los que forma parte el Gran Maizal. En una sección a través del templo
se puede ver cómo el agua va por gravedad llegando a los distintos espacios y se convierte como en elemento del discurso de la escuela. En este dibujo axonométrica se puede empezar a intuir cómo sería ese sistema constructivo que planteo a través también del propio queñual, que es la madera, como un sistema que permite adaptarse a las ruinas existentes y a través de una estructura ligera posarse, proteger la ruina de las condiciones del lugar y dar cobijo a los nuevos habitantes del pueblo. Y en ese sentido luego también se plantea la escuela y los cultivos como un sistema de rotación de cultivos en el que no solo el maíz, sino también otras especies que complementan el maíz puedan crecer y alimentar el sustrato del suelo y también servir como estudio, como experimentación para los estudiantes de esa escuela. Ya yendo más como a la tipología del aula, que parte de la recuperación de esa tipología en la cancha en torno al patio, el agua aparece como elemento central y cada uno de los espacios van surgiendo, adaptándose también a la pequeña escala de las construcciones preincas, y eso da lugar a pesar de ello, a aulas pequeñas en las que la enseñanza se convierte en algo más, más personalizado, ¿no? Como de menor escala. Y no solo surge el aula, sino que también surgen espacios como de secadero, que también son típicos de la arquitectura local, o también espacios más modernos como de invernadero y espacios abiertos al paisaje como espacios intermedios entre las ruinas. Luego también la propuesta se lanza como a proponer, repensar la tipología preinca de la construcción tradicional, en la morfología, sobre todo en la sección, que pueda dar como lugar al programa y a permitir como estos distintos usos a través de la sección, como también se pueden generar distintas relaciones con el paisaje a través de ventanas o cómo la ventilación, las condiciones climáticas pueden adaptarse, ¿no? Entonces, esta sería como la sección de esos andenes sobre los que se sitúa el pueblo y como también la propuesta parte trata como de recuperar como esa preexistencia. Y en detalle la sección pretende también como abrir conexiones con el exterior, no solo que el aula sea como el espacio cerrado, ¿no? Sino que a través de distintas aperturas el estudiante pueda relacionarse con el exterior. Y en ese sentido también la escuela no es solamente el pueblo o el aula, sino que también la escuela es todo el territorio, todo lo que abarca el hombre con la mirada. Entonces, en este dibujo quería como explicar esa voluntad de entender la enseñanza como algo más allá del espacio cerrado, sino como una red y entender también como el árbol y como el agua y como los cultivos dibujan el paisaje y cómo permiten al hombre que es parte de él
como tener como, ¿cómo decirlo? Como ser parte, como el hombre como parte de ese ecosistema, ¿no? No como una pieza central, sino como un engranaje más como de todo un complejo sistema de eh, como un complejo sistema natural, ¿no? Y bueno, pues ese sería el proyecto y muchas gracias. Juan, muchísimas gracias. Extraordinario, extraordinario proyecto, como habréis podido observar, y muy bien contado igualmente como tus compañeros. Yo creo que da cuenta de por qué fue merecedor de ganar el premio Félix Candela de la quinta edición. Bueno, hay algunas cuantas preguntas. No sé si queráis que pasemos a contestarlas, o bueno, que os va a corresponder a vosotros. Por ejemplo, Sebastián, me imagino que preguntaba, pero lo podemos extender a todos, ¿no? ¿Cómo en un momento determinado ponderasteis de las ideas iniciales, afrontasteis el concurso o el tema? ¿Cómo os decidisteis por unas o por otras? O sea, ¿cómo descartasteis en ese magma de primeras ideas, cómo unas empiezan a emerger sobre otras, o cómo lo decidisteis, o fue algo natural, las descartasteis intencionadamente, etcétera? No sé quién quiera contestarlo. Yo creo que esa pregunta iba un poco, está al principio, debía de ser como correspondiente a Joao, pero en realidad la podéis contestar todos, porque es como muy de disciplina de concurso, ¿no? Venga, animaos. Hombre, pues ¿Cómo cuidarlas? claro, finalmente uno busca una idea, unos formatos que expliquen de la forma más clara posible y como más atractiva la propuesta e idea, claro. Al fin y al cabo, si algo hacemos bien los arquitectos es dibujar y con el dibujo, digamos, expresar nuestra idea, pues finalmente eso tiene mucha idea y claro, que al fin y al cabo vas haciendo croquis, vas haciendo pequeños bocetos, vas desechando, pues al fin y al cabo las que al fin y al cabo se han plasmado han sido las que más nos han convencido a nosotros y las que más jugo le hemos podido sacar, digamos. ¿Es más racional o más emocional? Uf, hay un poco de todo. Yo qué sé, todo va de la mano muchas veces y yo creo que en un concurso al fin y al cabo nos da la posibilidad de que eso vaya de la mano, quizás. Claro. Hay una cosa, claro, nosotros trabajábamos en grupo, éramos tres. Estaba, bueno, Lourdes, que no está aquí presente, Paco y yo. Y claro, yo creo que en el momento en el que es un equipo, igual, o sea, es más fácil decir sí por la idea porque al fin y al cabo una cosa es seducción, ¿no? O sea, la idea tiene que seducir a todo el equipo, ¿no? A lo mejor tú puedes pensar que es una buena idea, pero al fin y al cabo los concursos tú tienes que mostrar, tienes que plasmar tu idea de una manera muy concisa, en varias láminas, y tienes que ser capaz de atraer la atención del jurado, y que parezca atractiva y que, digamos, con lo poco que estás enseñando, decir mucho. Entonces, yo creo que al fin y al cabo tienes que hacer un gran brainstorming, mucho trabajo de pensar y demás, pero sobre todo que seduzca, porque yo creo que cuando estuvimos nosotros deliberando, pues a lo mejor yo propuse una idea al principio que a lo mejor a Paco y a Lourdes no les seducía. Pues en ese momento esa idea yo a lo mejor la argumentaba, pero se descartaba, ¿no? A lo mejor se sacaban algunas cosas, algunas ideas, oye, pues mira, me ha gustado como este acercamiento. Y a lo mejor pues ya iban saliendo, era una construcción casi más que de la mano también de dibujar el sitio o dibujar las cosas. Pero a lo mejor en nuestro caso fue decidir el sitio, dibujarlo, y una vez dibujado dijimos, vale, pues lo hemos entendido, ¿no? Y fue un poco ir creciendo. Pero sobre todo, eso, que seduzca en el caso de los concursos, creo yo. Juan y Joao, que trabajasteis individualmente, aunque nunca uno trabaja solo, o sí trabajasteis totalmente solo. Al final la arquitectura implica un diálogo, aunque sea con uno mismo, pero estuvisteis dialogando también con otras personas o con otras, me imagino, textos o
mentores o que tuvisteis que os ayudó a decantar esas ideas o decidiros por unas o por otras? Bueno, sí, la verdad es que presentarse solo a un concurso de estas características, la verdad es que fue todo un reto. Y por supuesto uno siempre tiene la necesidad de compartir las inquietudes interiores con amigos, con familiares, ¿no? Y eso siempre, siempre ayuda porque te hace como mirar el proyecto desde fuera, ¿no? Y también comparto la visión de mis compañeros, de Paco y Guillermo, en el sentido de que el lugar da las claves del proyecto. Y para mí creo que fue más como un proceso, el de descubrir la idea y creo que todavía sigo pensando en la idea. O sea, eh, creo que lo que más lo que más me ha aportado este proyecto a nivel personal como arquitecto es el proceso, ¿no? El de ir descubriendo como un lugar, un árbol, una historia que me voy contando yo como a mí mismo, ¿no? Y eso acaba siendo el resultado, resultando en arquitectura, de alguna manera, acaba siendo la propuesta, ¿no? Y aún a día de hoy podría seguir dibujándola. De alguna manera, el proyecto me sigue acompañando y ahora con la presentación, cuando he estado haciendo la presentación y cuando la he estado preparando, me sigue sugiriendo cosas de cómo continuarlo, ¿no? Entonces, hay veces que tendemos mucho los arquitectos como a tener la idea, a tenerla como directamente plasmada en el papel, ¿no? Pero creo que hay mucha más oportunidad como en ese proceso, ¿no? De encontrar la idea que en la propia idea, ¿no? En sí, ¿no? No en, en plasmarlo, la forma directamente sobre el papel y ya el proyecto está terminado, ¿no? Sino como en todo ese proceso que acompaña. No, habéis mencionado cosas muy interesantes, ¿no? La idea de, cuando no se te ocurre nada, dibujar un buen plano de situación, ¿no? Que también creo que lo viene por ahí escrito Moneo, ¿no? O esta idea de, de esa lectura del lugar, que en ese texto de inmovilidad sustancial también de Moneo, ¿no? Que está como muy presente, ¿no? En esa idea de entender la arquitectura, no como una cosa que nace directamente del lugar, sino una determinada respuesta, algo que el lugar nos está diciendo, está en todos vuestros proyectos. Dejadme que lea algunas preguntas más. A ver, hay algunas preguntas como un poco como más diferentes. Por ejemplo, Linet pregunta que si para hacer, para desenvolver el proyecto, hicisteis algún tipo de estudio de impacto cultural, social, para ver si aquello funcionaba, ¿no? O sea, un tema como más de investigación, yo creo, ¿no? O sea, a lo mejor no tan específico de realizar un impacto ambiental, pero bueno, contadnos un poco. Eu posso só fazer um comentário da pergunta anterior? Eu acho que o Blanco fala uma coisa muito interessante e que eu acho que ficou muito presente aqui nas falas, como são, são, são respostas para uma mesma problemática, para o mesmo concurso, mas como são distintas de alguma forma, e que vem muito dessas histórias, né? Então, o meu projeto ele se ancora ali nos povos originários, né, de uma cultura, de um povo específico do Brasil, que tem uma cultura completamente diferente dos povos dos Andes. Então, essas relações, eu acho que elas são muito potentes. E desse processo de criação, né, dessas escolhas, que eu acho que são inerentes ao processo criativo, né, de se escolher ou não. É, eu, particularmente, eu participo do concurso sozinho, e eu acho que, assim, até pensando nisso, né, eu acho que é uma provocação, o processo vem muito também de tentar ancorar esse processo fixo em coisas que são tangíveis, né? Então, quando eu tenho uma dúvida específica, eu tento me ancorar em algo que seja pertinente para aquilo, ou seja, né, de uma resposta para uma questão climática, para uma resposta, qual que seria a melhor resposta para aquela situação especificamente, e às vezes a gente vai limpando um pouco aquela visão que está um pouco turva, né? Será que eu escolhi essa ideia ou essa? Então, geralmente eu não tenho muita dificuldade nesse sentido. Eu acho que é mais esse processo de investigação, e como você também bem colocou,
Claro, a gente não faz arquitetura sozinho, né? Porque o próprio processo de pesquisa, a gente vai se apoiar em vários autores, né? Então, eu acho que isso é muito legal, assim, muito interessante. Isso. Muchas gracias, Joao. No, y además hay entre tu proyecto y los dos anteriores, donde en los dos anteriores hay un protagonismo del agua especial, ¿no? O sea, y del territorio, muy del territorio. Y en el tuyo hay un primer acercamiento al territorio, o un fundamental acercamiento al territorio, pero desde las personas, desde un grupo social humano que ya tiene un conocimiento sobre el territorio y que y que ha incorporado esa enseñanza a su propia manera de vivir. Entonces, es como si estuviese hecho desde los ojos de ellos, ¿no? Y es muy bonito hasta hasta en la manera de representar los proyectos. En los otros dos proyectos no aparecen personas, aunque estarían, ¿no? Y en el tuyo tiene una presencia en determinados dibujos, la persona que se ve, como que tu enfoque venía más de esa sensibilidad hacia esos grupos indígenas, ¿no? Aborígenes, originales de esa zona, ¿no? O sea, y desde las dos, al final, es lo mismo, ¿no? O sea, porque al final nos está hablando, y eso también liga un poco con la edición actual del premio de Babel, de, de esa consideración de que no hay personas sin naturaleza y que no está lo natural y lo artificial y ese falso discurso de que lo que hacen las personas, lo que hacemos las personas, en lo que se habla del antropoceno, ¿no? Toda esa falacia, ¿no? Eh, es artificial y tiene por qué ser dañino, y lo natural cuando en realidad somos materia vibrando a diferente frecuencia. Somos energía vibrando a diferente frecuencia en forma de materia o en forma de lo que sea, ¿no? Y al final, pues es hablar de lo mismo, ¿no? Podemos hablarlo desde las personas o desde lo que las personas han hecho, de la que la naturaleza ha construido y el hombre ha ido modificando para hacer lo suyo, pero es energía que está vibrando en diferente frecuencia y que se está relacionando, o sea, que en realidad... Y eso tiene mucho que ver, por eso me parece extremadamente maravillosos los proyectos que hoy nos habéis contado y que dan muy buena cuenta del tipo de respuesta que un premio como el Premio Félix Candela espera de los participantes, que son personas sensibles, que son capaces de pensar la arquitectura como un lugar en la cabeza, ¿no? Por encima por encima a veces de cuestiones más disciplinares, o más del oficio, o más de lo que se espera que un arquitecto diga, haga o piense, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido me parece fantástico. Hay algunas otras preguntas. A ver, hay algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué otros factores tuvieron en cuenta para el diseño? Ya nos han hablado de algunos de los fundamentales, ¿no? Eh, Algunos de vosotros habéis mencionado explícitamente el cambio climático. Yo creo que eh, Guillermo y Juan lo habéis mencionado, ¿no? Esa respuesta al clima. Eh, y esa consideración del impacto que los proyectos tendrían en la zona, que en este caso creo bueno, no, contestadlo vosotros, pero creo que se contestan por sí mismos. O sea, por un lado, am, antes, antes, yo creo, en vuestros proyectos, antes que una conciencia de un cambio climático, hay una conciencia de cómo funciona el territorio y cómo funciona el territorio para las personas. Por lo tanto, no se puede hablar de un impacto en un sentido negativo, porque está precisamente entendiendo cómo funciona esa simbiosis entre los diferentes elementos del medio, humanos, animales, naturales. Pero bueno, si queréis, me gustaría que comentaseis algo al respecto, ¿no? Y luego... Bueno, temas como de adaptarse al contexto, ¿no? O sea, como que yo creo que también podéis incidir un poco más, aunque creo que ha estado como muy contestado, ¿no? Y con esto yo creo que cerraríamos un poco, hacemos un poco de cierre y ponemos un brochecito, ¿os parece? Vale. Bueno, por alusión, claro, el tema del impacto, nosotros es que desde el principio entendíamos que no íbamos a tener impacto ambiental malo, al menos con nuestra propuesta. Porque claro, en el momento en el que construimos con lo que producimos y todo acaba siendo una economía circular, entendemos que el impacto acaba siendo cero, ¿no? Al fin y al cabo, la suma es redonda.
Entonces, en ese caso, nosotros no nos preocupábamos porque no sentíamos que estuviésemos haciendo nada ajeno al territorio. O sea, no estábamos colocando, digamos, como que no introducíamos nada que no estuviese ya allí, no introducíamos nada que no produjésemos y al fin y al cabo el tema del contexto y todo, pues bueno, es verdad que nosotros nos conocíamos la zona y, ¿no? Y al fin y al cabo la hemos paseado, conocemos gente que vive allí, nos hemos fijado en las construcciones que son vernaculares, que están ya existentes, cómo se transforma, cómo se ubica uno allí y al fin y al cabo eso es lo que nos ayuda, ¿no? El observar, ¿no? El tener una mirada observadora y una mirada crítica con lo que hay en el territorio. Y no solamente como intentas querer plasmar algo que a ti te parece como interesante o innovador, sino tener como esa capacidad crítica de entender que estás trabajando sobre una capa más de historia, ¿no? Y al fin y al cabo que no vas a hacer nada mejor, o sea, sí puede que la hagas mejor, pero que al fin y al cabo la arquitectura vernacular viene dada por siglos y siglos y siglos de prueba y error, y al fin y al cabo es una buena respuesta con poco impacto ambiental para un territorio. Sí, hombre, pero también hace quizás apunte que las bases con las que nosotros partíamos, digamos, nos ayudaban, digamos, que no eran unas bases muy rígidas, sino que eran flexibles, como la propia naturaleza. Que habría, de hecho, los chopos, recuerdo que pues planteábamos a la vera del río y que en cierta época, pues a lo mejor no había agua, que era la que aprovechábamos nosotros para volver a plantar ese chopo. Y en las épocas que más agua hay, digamos, estaban como sumergidos, lo mismo que otras zonas que aprovechábamos para que en cierto momento dado eran de acumulación de agua para los cultivos, pero que en cierta época pues era lo que digamos vulgarmente la piscina, ¿no? Pues en verdad, por fin y al cabo, es como, pues sí, como a lo mejor como nuestros padres, nuestros antepasados por aquí que hacían exactamente, hacían uso de esas albercas, como se suele decir por aquí, en Andalucía, y la convertían en sus piscinas. Pero bueno, realmente la naturaleza nunca es algo fijo, digamos, nunca va a tener ni a lo mejor la misma capacidad, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de frutos, lo mismo. Por eso también son tres pilares, ¿no? Porque al fin y al cabo, no sé, cultivo no es algo cierto, digamos. Habrá épocas en las que pues, te tengas que adaptar y tengas que tirar más de uno de los pilares, pero bueno, por eso hay tres pilares y por eso un poco sirven de apoyo, ¿no? Digamos. Que al fin y al cabo, esta propuesta se adapta a lo que hay y a lo que pueda haber y esa serie de acontecimientos que se pueden dar, digamos, a lo largo del año y a lo largo de ese calendario circular, vamos, digamos. Entonces, no lo tuvimos en cuenta de verdad a nivel fijo el cambio climático, pero que bueno, que si se diera la situación con estas bases, se volvería a dar una respuesta no parecida, porque no tiene sentido que sea parecida, sino adaptada al momento y a esa respuesta que, digamos, le habría que darle en su momento a la nueva, digamos, topografía, climatología, eh, características de la naturaleza, vamos, de esse lugar. É, eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que os projetos que estão aqui, de alguma forma, se eles não tivessem respondido a essas questões climáticas, teriam falhado, né? E eu acho que não é o caso. E quando se pensa também na construção da arquitetura contemporânea, eu acho que é primordial você pensar nesse impacto ambiental, visando também a indústria da arquitetura, né? Do que se produz enquanto impacto ambiental. Mas especificamente falando do projeto, eu acho que, da Escola Guarani Mibia, eu acho que essa consciência ela faz parte do processo criativo, eu acho que isso ficou de alguma forma claro, porque a gente tenta sempre, nesse sentido, trabalhar para que não, ou mitigue, mas no caso que não se tenha, né?
não se tenha no sentido, claro, de que há um impacto mínimo, né? Mas que o impacto positivo gerado pela obra seja superior nesse sentido. E eu acho também que muito desse conceito, né, dos povos originários, se busca isso através deles também. Então, não só da obra materializada, não só da morfologia daquilo enquanto obra, mas, sobretudo, da parte conceitual. E eu lembro que teve uma coisa também que me ocorreu quando eu estava fazendo a escola, de pensar nesse contexto, mata, né, nessa paisagem do entorno ali, que é de fato uma mata fechada, num contexto aqui da Amazônia, não na Amazônia em si, mas nesse bioma Amazônia, né, porque o Brasil tem vários biomas, e eu pensei, poxa, essas pessoas indo para essa mata, eu não quero que elas tenham a sensação de que nessa mata é mais fresco, é mais gostoso do que a própria obra, né? Então, isso permeou muito o processo criativo, porque eu precisava dar essas respostas climáticas para não só para não gerar esse impacto, para que a obra não fosse tirana com o meio do qual ela habitava, mas para que também gerasse esse impacto positivo ambiental ali e térmico, inclusive, para as pessoas que ali habitaram. Acho que é isso. ¿Quieres comentar tú algo, Juan? Sí, por responder a la pregunta del participante del estudio de impacto, no, en ninguna parte del proceso he realizado ningún estudio de esas características, también por una cuestión pragmática, ¿no? Tenéis que abordar el concurso y tenéis que centraros directamente en el proceso, en la idea, como habíamos comentado. Y se trata más de plasmar como una intención, ¿no? Como comentan mis compañeros, ¿no? De querer, ¿no? De entender el lugar, de cómo el lugar te da las claves, como habíamos comentado, y tener como esa voluntad de pisar ligero, ¿no? En el sitio. Y si me preguntas, pues yo sinceramente no sé si mi proyecto funcionaría, la verdad. O sea, habría que probarlo, ¿no? Es todo, yo creo que la voluntad está ahí. No sé si tendría, porque siendo honestos, el proyecto abarca una gran parte del territorio, sí. Y en ese sentido, pues he tratado de tener como el mayor respeto, ¿no? Pero también como buscar el diálogo entre lo nuevo y lo existente, ¿no? Y, y no lo sé, creo que también la arquitectura, para enfrentar como el mundo que vivimos ahora, que no es el mismo en el que vivíamos hace 10, 20 años debido al clima y a la escasez de recursos y otros problemas que al final son problemas que tienen origen social, ¿no? Que responden también a la preocupación que surge también de, de las bases del concurso, ¿no? De cómo repensar una nueva sociedad y de cómo enfrentar estos problemas que tenemos, a los que tenemos que tener como una mirada muy multidisciplinar, ¿no? Como abordarlo todos a la vez. Entonces, yo creo que los arquitectos debemos tener una cierta sensibilidad, la intención es muy importante y en ese sentido, pues el cambio climático es un reto y nos puede, más allá de ser un problema, también puede ser la oportunidad como de, de mejorar nuestra sociedad en ese sentido, ¿no? Entonces yo os animo que con vuestras propuestas que vais a presentar a esta edición, que miréis ese futuro que se ve muy oscuro, pero que creo que si entre todos, entre la comunidad, pues hacemos, repensamos la arquitectura y la hacemos más habitable, más humanista, yo creo que podemos ganar mucho. Gracias, Juan. Te has adelantado ya a mi cierre, que era un poco preguntaros qué les diríais a los participantes que
que están participando o que están todavía dudando en participar. Por supuesto, la respuesta es Joao, porque él es un participante que ha participado y que sigue participando. Vosotros también, de alguna manera, porque os acercáis al concurso y veis lo que estamos haciendo y podréis participar eventualmente, porque los concursos de idea, pues al final nos acompañan a todos y nutren hasta la práctica más circunstancial de nuestra disciplina, ¿no? Y es una buena manera de pensarlo, ¿no? Pero, ¿qué les diríais a estos participantes que están más de lo que ya les habéis dicho, ¿no? Y antes de que deis esta respuesta, dos o tres comentarios que había anotado yo aquí, escuchándoos, y también en relación a estas preguntas a veces sobre normativa, sobre estudios, como que afectan más a la práctica corriente, y digo corriente en un sentido corriente de la arquitectura, que se hacen para que nos entendamos entre todos y para que gente con más o menos idea pueda llegar a construir cosas que no afecten a las personas negativamente. Al final un concurso, y esto es un poco para los participantes, pues no, así como no determinamos un programa, porque estaríamos intentando entonces construir algo físicamente, no nos apegamos a temas normativos más allá de lo que de lo que se desprenda de ellos en un sentido sensato y que realmente estará inherente a las preguntas, que es lo fundamental que los participantes que estén concursando deben de estar haciendo. Más que dar respuestas es hacerse preguntas adecuadas. Yo creo que las preguntas ganadoras son las mejores preguntas, son las que ganan, ¿no? O las que destacan, que pues, están ejemplificadas en vuestras personas y que más allá de ciertas recomendaciones de corrientes filosóficas o de pensamiento en las que uno está pensando en un momento determinado y está haciéndose preguntas, pues también está viendo qué preguntas están haciendo otras personas de forma pertinente están por ahí, ¿no? En relación al tema en cada edición, ¿no? Más allá de temas como normativos, o temas normativos o temas más disciplinarios que pueden ser, que en realidad se derivan de un tema casi de sensatez muchas veces, ¿no? Y que hay que dejarlo un poco afuera, porque si no, entonces no estaríamos desarrollando ideas, estaríamos tratando de construir respuestas, ¿no? Y eso no es el concurso, ¿no? ¿Qué le diríais a los participantes que todavía que están participando y a los que se están pensando todavía participar, porque todavía tienen como 3 meses de aquí a la entrega y pueden aprovechar pues esta oportunidad de incorporar esta gimnasia intelectual a su carrera, ya sea que estén estudiando, ya sea que sigan aprendiendo como profesionales ya fuera de la universidad o ya por su cuenta o trabajando para otros. ¿Qué les diríais? Bueno, pues empiezo yo. Bueno, en verdad es que realmente creo que lo he dicho casi todo y me voy a repetir, pero bueno, al fin y al cabo, que tengáis las miras bastante anchas, ¿no? Que a lo mejor si buscáis referencias, que no os quedéis solamente con la forma, sino que a lo mejor os quedéis con el concepto, porque creo que, claro, estamos hablando de ideas y bueno, pues Lourdes, que no está aquí presente, o sea, siempre dice mucho, porque ella al fin y al cabo es casi la más sensible de los tres, dice mucho, ¿no? Que a lo mejor leyendo se imagina más cosas que viendo imágenes, ¿no? Al fin y al cabo la imagen te constriñe mucho la imaginación porque te la está dando ya, ¿no? Pero a lo mejor leyendo es capaz como de conseguir ideas más puras, más originales y al fin y al cabo como de fluir la imaginación. Y bueno, eso que al final que confiéis en el proceso, que tengáis un proceso con el que os sintáis a gusto y realmente si el profesor es honesto y trabajáis, bajo mi punto de vista, con dibujo, con maquetas, prueba y error, con bastante investigación e intentando siempre como tener un discurso más teórico que formal, al fin y al cabo, si está bien, la forma va a ser sola y va a ser buena porque tiene una base sólida. Entonces yo creo que son mira ancha y mucho ánimo, la verdad. Gracias, Guillermo. Venga, ¿alguno? Juan, Paco, Joao, venga, animaos. Ya Sí, está. vamos, finalmente, la verdad que se ven propuestas, ¿no? Que a nivel gráfico, pues, tienen muchas horas y a lo mejor la gente puede pensar que ya no le da tiempo en 3 meses, pero vamos, nosotros somos el vivo ejemplo de, de que
de que le hemos echado muchas horas, eso no quita, pero que es verdad que nos tiramos un arduo proceso de ensayo y error del sitio, de las bases, de los pilares de la sociedad, de probar, informarnos, leer artículos, muchas referencias, pero que esa, en fin y al cabo, pues bueno, pues al fin y al cabo pues, es lo que nos articularon la idea y que todo ese trabajo gráfico lo hicimos casi que la última semana. Habíamos trabajado, ¿no? Antes, pero que toda la carga de trabajo fuerte que se puede ver, digamos, pues fueron la última semana, porque es que eh, claro, y en el momento que tú ya tienes la idea, esa idea ya empieza como a adueñarse de ti, te gusta tal y cual, y dices, "Hostia, esto lo tengo yo que desarrollar, esto es lo que te empieza a ver forma, te va a otro retroalimentando y finalmente dices, venga, vamos para adelante esto y consigues sacar tiempo de donde no lo tienes. Porque yo creo que hablo en nombre de todos que sacamos tiempo de donde no lo hay, vaya. Y bueno, que se animen los que no se han apuntado, que se apunten y los que están ahí luchando, que luchen si no han conseguido la idea del proyecto, vamos, que la idea está ahí a la vuelta de la esquina y que vamos, que una vez que ya la tengan o simplemente tengan algo de donde tirar y que le llame la atención y que le anime, eso lo va a servir y vamos, van a sacar, digamos, pues una super propuesta seguro, vaya. Muchas gracias, Paco. Juan, venga, dinos algo. Sí, yo comparto lo que han comentado mis compañeros, la verdad. Yo creo que quedan 3 meses, es como una maratón. Al final es mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, muchos días sin dormir, casi algunos. Pero yo creo que tenéis que tratar de pasároslo bien, ¿no? Que también de eso se trata, ¿no? Y luego eso se ve reflejado en vuestro trabajo. Yo creo que eh, debe ser, tenéis que coger vuestro proyecto y, y pensar más allá de la normativa o de cualquier imposición, ¿no? Tratad de divertiros, de plasmar vuestro pensamiento, vuestra forma de ser también, que los proyectos hablan también de vosotros y de las personas que lo hacen, ¿no? Entonces, para mí eso sería lo más importante, ¿no? Que en el proceso, en ese proceso eh, tan duro y que a veces pues uno acaba también frustrado porque hay momentos, ¿no? Hay momentos en los que uno está con el agua al cuello porque llega la entrega y no me da tiempo a poner esta textura en esta parte del plano, ¿no? Nos centramos como en cosas muy concretas, ¿no? Entonces yo creo que más allá de esos detalles, el divertirse y el aprender algo y tratar de cómo enseñarte algo a ti mismo como arquitecto, yo creo que eso es lo que más valor tiene al final. Muchas gracias, Juan. Joao, venga, cierra tú. Tá. Has abierto tú. Venga. Bom, eu também compartilho, né, de tudo que foi dito aqui. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é a questão da pergunta. Eu acho que talvez seja de fato o chutão da bola, assim, né? O primeiro passo para se construir um projeto de qualidade. E eu acho que principalmente para o Prêmio Félix Candela, isso é muito importante, né? Essa pergunta, porque foi o que foi dito aqui, foge um pouco da caixa, né? Então, sem essas normativas, sem pensar muito na caixa. Então, essa pergunta e esse contexto que é dado para o concurso, ele é muito importante. E aqui é meio que uma armadilha também, porque se você sai dele, assim, se você não tem essa compreensão, você pode cair num lugar fechado e eu acho que isso vai te limitar. Mas eu acho que o que o Blanco disse, né, do Juan, de se divertir também com o processo, eu acho que é fundamental, né? Não ter uma. Claro, é um processo árduo mesmo, assim, e sem dúvidas, mas eu acho que a gente gosta também ao mesmo tempo, né? É um processo que é árduo, mas que é gostoso, então isso é importante. E não sei, eu acho que é uma, é uma pergunta complexa também, né? Que eu não sei se eu tenho a pretensão de responder ela completamente. Mas acho que também que um ponto importante é a questão da representação gráfica.
Falando de uma parte mais técnica, talvez, quando a gente pensa num processo, não só para o Prêmio Félix Candela, mas no concurso em si, né? Se você pensar na quinta edição, acho que foram 400 e alguma coisa projetos inscritos. Desse da Design Class que eu fui finalista em Nova York, foram 904 projetos inscritos. Então, imagina essa banca avaliando, né? Você tem que fisgar eles de alguma forma, nem que seja pela representação. E aí depois eles vão se aprofundar ali para ver a qualidade de fato, né? É quase como na gastronomia, que primeiro é o empratamento, e aí você primeiro olha aquilo e fala, uau! E aí depois você sabe se aquilo é bom ou não. Então, eu acho que esse é um ponto também. Mas eu acho que é isso, assim, e falando um pouco da minha experiência com essa edição, tá sendo maravilhosa, assim, eu entrei também porque é um tema muito divertido para mim, assim, divertido no sentido crítico mesmo, porque é desafiador, mas ao mesmo tempo é inovador e é muito legal pensar isso, e eu acho que é necessário com os tempos que a gente está vivenciando hoje. Então tá sendo incrível, assim, e eu espero, de alguma forma, estou muito ansioso para postar esse projeto, independente do resultado. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado, Joao. Un placer. La verdad que lo comentábamos antes de conectarnos en esta sesión, que algo maravilloso es hacer comunidad y que estemos hablando en español y en portugués y entendiéndonos, ¿no? O sea, y disfrutando de ese enriquecimiento entre dos lenguas que son hermanas y que además compartimos un universo común y eso lo permite el concurso y qué maravilla que no hemos necesitado traductor, pues se te entiende perfectamente y además lo cuentas con una pasión y un apasionamiento que es como nuestro, ¿verdad? Como todos habéis contado vuestro proyecto, es el apasionamiento que para nosotros es, al margen del resultado del concurso, la clave para ganar cualquier concurso, ¿no? O sea, que aunque no ganes, ¿no? Aunque no ganes el premio, que es entender que este tipo de plataformas, esta del Premio Félix Candela y muchas otras que hay por ahí que merecen la pena, que merecen la pena afrontar esas batallas, precisamente nos ayudan a construirnos como arquitectos y construirnos como arquitectos en comunidad, es decir, donde la arquitectura va a ser mejor si todos hacemos mejor arquitectura, pero para que todos hagamos mejor arquitectura tenemos que entender que la hacemos de alguna manera entre todos. Es decir, que generalmente no la hacemos solo, la hacemos en un diálogo crítico, en un contexto donde todos queremos hacer avanzar las cosas. Es decir, en un sentido de si pudiéramos hablar como de una competencia sana. O sea, ¿no? Y no esa competencia insana que precisamente que proviene de un tema de ego, que es precisamente lo que ataca el tema de esta edición del Premio Félix Candela, de Babel, ¿no? Entonces, entender esas cuestiones es fundamental. Así que nada, daros muchísimas gracias. La verdad que ha sido un rato muy agradable. Espero que a las personas que nos han seguido les haya parecido nutritivo. Va a quedar en YouTube, o sea que el que no lo haya seguido la conversación, pues la puede ver y puede revisar las partes donde estabais contando las cosas más jugosas, ¿no? Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y muchísimas gracias a las personas que nos han estado siguiendo y animar a todos a participar y seguir construyendo la arquitectura como un lugar mental común. Que gracias a todos. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos. Gracias.